El granjero invitó a la criada como una broma, pero cuando ella llegó como una diva, todos quedaron sorprendidos. Agradecimientos especiales a Marta de Chile y Marina de México. No olviden suscribirse al canal y comentar desde donde lo están viendo para aparecer en el próximo video. ¿Qué sucede cuando el orgullo se enfrenta a la dignidad? Imagina un mundo de poder y riqueza donde una persona es considerada invisible, un simple objeto en el paisaje. Ahora, imagina que esa persona, empujada, al límite por una broma cruel, decide revelar su verdadera esencia, desatando una tormenta que nadie, y mucho menos el arrogante hombre que la subestimó, podría haber previsto. Esta no es una historia de venganza, sino de una silenciosa e imparable revolución del alma que cambiará todo para siempre. En el corazón de Texas, el rancho Riley se extendía como un imperio forjado en sudor y arrogancia. Su soberano, Cole, un hombre joven que había heredado la tierra pero no la humildad de sus ancestros, gobernaba con una eficiencia fría. Para él, el mundo se dividía en activos y pasivos, y sus empleados caían en la segunda categoría, herramientas necesarias pero reemplazables. Sus días transcurrían entre subastas de ganado de élite y reuniones con inversores. Cada apretón de manos, una reafirmación de su poder. No sentía afecto por la tierra, solo por el estatus que ésta le confería. Cole vivía encapsulado en una burbuja de privilegio, convencido de que su apellido era un escudo, impenetrable contra la mediocridad del mundo exterior, sin saber que la mayor amenaza a su universo controlado ya residía silenciosamente dentro de sus propios dominios. Dentro de la imponente casa principal, Casey Morgan se movía con una discreción casi fantasmal. Como personal de confianza del rancho, su vida era una coreografía de tareas cumplidas a la perfección, desde supervisar los suministros hasta asegurarse de que la maquinaria estuviera siempre a punto. Era la columna vertebral, invisible que sostenía el imperio de Cole, una presencia constante, pero nunca verdaderamente vista. Casey cargaba con el peso silencioso de la viudez, criando en solitario a su hija Sam, quien había perdido la audición a causa de una fiebre maltratada años atrás. Esta circunstancia había forjado en Casey una resiliencia inquebrantable, una coraza de calma y autosuficiencia. Su mundo era pequeño, pero profundo, centrado en el amor incondicional por Sam y en la dignidad de su trabajo. Un universo, paralelo al de Cole, aunque ambos coexistieran en el mismo espacio físico. La idea nació en la mente de Cole como una chispa de malevolencia durante una cena con otros terratenientes. Mientras el whisky caro fluía y las risas resonaban, se jactaba de la escala de su próximo baile de caridad anual. Fue entonces cuando, en un alarde de poder y desdén, la imagen de Casey cruzó su mente. Este año, incluso mi personal de campo podrá ver lo que es el verdadero glamour, anunció con una sonrisa torcida. La idea se convirtió en un plan, una broma cruel diseñada para su propio entretenimiento. Invitaría a Casey, la empleada más humilde, al evento más exclusivo del año. Se deleitaba imaginando la incomodidad, la torpeza, la prueba viviente de que Casey no pertenecía a su mundo. Sería la cúspide de su poder, la capacidad de mover a las personas como peones para su diversión. El sobre con el emblema dorado del rancho Riley llegó a la modesta casa de Casey como un presagio. Al sostenerlo, Casey sintió un frío recorrer su espalda. No era un bono ni un agradecimiento. La formalidad del papel, el peso de la invitación, olían a algo más. Sabía que no era un gesto de aprecio. En sus años trabajando para Cole, había aprendido a leer la indiferencia y el desprecio sutil en sus acciones. Esto era diferente. Era un acto deliberado, una provocación. Sam, al ver el sobre, sintió la curiosidad infantil, sus ojos brillando de emoción ante la idea de una fiesta. Casey no podía explicarle a su hija la crueldad oculta en ese gesto, la intención de ridiculizarle, de usarle como un objeto de burla para una élite aburrida y desconectada. La lucha interna de Casey fue intensa y solitaria. Una parte de sí quería arrojar la invitación al fuego, ignorar la ofensa y continuar con su vida, protegiendo su paz interior. Pero otra voz,
una que no había escuchado en mucho tiempo, comenzó a susurrar. Era la voz del amor propio, la voz que su difunta pareja siempre había tratado de cultivar en ella. Recordó sus palabras. Tu valor no lo define el lugar donde trabajas, sino la verdad que llevas dentro. Miró a Sam, quien había hecho un dibujo de Casey con un vestido elegante, como una estrella. En los ojos de su hija no había duda, solo admiración pura. En ese momento, Casey entendió que no se trataba de Cole ni de su estúpida broma. Se trataba de sí misma. La decisión fue tomada en el silencio de la noche. Casey iría, no como una víctima, sino como una declarante de su propia existencia. No para desafiar a Cole, sino para honrarse a sí misma y a la imagen que Sam tenía de ella. Pasó los días siguientes en una calma resuelta, cumpliendo sus deberes en el rancho con la misma eficiencia de siempre, pero con un fuego secreto ardiendo en su interior. Nadie notó el cambio, la sutil rectitud de sus hombros, la chispa en su mirada. Cole, absorto en los preparativos de su fiesta, apenas registró su presencia, como siempre. Estaba demasiado ocupado planeando la humillación de Casey para darse cuenta de que, en realidad, había encendido la mecha de su propia caída. El día del baile, Casey se preparó con un esmero ritual. No poseía joyas ni vestidos de diseñador. En su lugar, sacó de un viejo baúl un atuendo que guardaba como un tesoro. Un conjunto de estilo western, simple, pero de un corte impecable, que su pareja le había regalado en un aniversario, antes del accidente. Era una prenda que evocaba recuerdos de amor y felicidad, una armadura tejida con memoria. Se arregló el cinto santos, cabello con sencillez, sin pretensiones, y su único adorno fue la confianza que emanaba de su interior. Al mirarse en el espejo, no vio a una empleada del rancho, vio a una sobreviviente, a un padre, madre, a una persona completa. Esa noche no iba a una fiesta, iba a reclamar un espacio que, aunque no lo supiera, siempre le había pertenecido. Desafiando todas las expectativas, Casey llegó al rancho mientras la fiesta estaba en su apogeo. No llegó en una limusina, sino caminando desde su casa, bajo un cielo estrellado de tejas. Cada paso era una afirmación. Al cruzar el umbral del opulento salón, el murmullo de conversaciones y el tintineo de copas parecieron disminuir. Lejos de la ropa de trabajo manchada de polvo y sudor, la figura que se presentaba era una revelación. El traje sencillo, pero de un corte perfecto, acentuaba una elegancia natural que ninguna etiqueta de diseñador podría comprar. Su cabello, cuidadosamente arreglado, enmarcaba un rostro sereno cuya belleza, hasta entonces oculta por el cansancio diario, resplandecía bajo las luces de los candelabros. Era como si una obra de arte, largo tiempo cubierta por un velo, fuera súbitamente expuesta. La confianza de Casey no era ruidosa ni desafiante, era una corriente subterránea, poderosa y tranquila. Irradiaba una seguridad en sí misma que era completamente ajena al ambiente, donde la autoestima se medía en quilates y apellidos. Todos los ojos, acostumbrados a escanear en busca de poder y estatus, se volvieron hacia esa figura estelar. Hubo un instante de confusión colectiva, seguido por un asombro palpable. Los invitados no sabían quién era, pero sentían su impacto. No era la belleza convencional de las revistas, sino algo más profundo, la belleza de un espíritu que se negaba a ser quebrado. En ese momento, Casey dejó de ser invisible. Se convirtió en un enigma deslumbrante que todos en la sala querían descifrar. Cole, en el centro de un círculo de aduladores, sintió el cambio en la atmósfera antes de verlo. Cuando sus ojos finalmente encontraron a Casey, su sonrisa arrogante se congeló en su rostro. Su cerebro no podía procesar la imagen. Esperaba ver a una empleada incómoda y fuera de lugar, una figura patética que validara su cruel broma. En su lugar, se encontró con una visión que desafiaba toda lógica. La persona que cruzaba el salón con la cabeza alta no era la misma que él ignoraba cada día. El shock fue tan profundo que sintió un vacío en el estómago. Por un momento, olvidó quién era, dónde estaba, y solo pudo mirar, incapaz de desviar la vista de la persona que, con su mera presencia, estaba desmantelando su mundo.
La reacción en cadena fue inmediata. Las conversaciones cesaron. Las copas de champán se detuvieron a medio camino de los labios. Las miradas de desdén se transformaron en expresiones de pura perplejidad. ¿Quién es?, susurraban algunos, escudriñando su memoria en busca de un rostro familiar entre la élite. Otros, que reconocieron vagamente a Casey, no podían conciliar la imagen del trabajador silencioso con esta aparición radiante. La presencia de Casey no solo era inesperada, era disruptiva. Ponía en evidencia la fragilidad de sus jerarquías, la superficialidad de sus juicios. Era un espejo que les devolvía una imagen incómoda de sí mismos, y la mayoría no sabía cómo reaccionar ante tal revelación. La fiesta, diseñada por Cole como un monumento a su ego, se había convertido en el escenario de su propio desconcierto. Mientras Casey avanzaba, cada paso era deliberado. No buscaba a Cole, no buscaba confrontación, simplemente se movía a través del espacio como si le perteneciera, con una calma que desarmaba. Ignoró las miradas y los susurros. Su enfoque estaba en su interior, en mantener esa llama de dignidad que la había llevado hasta allí. Sabía que estaba siendo juzgada, analizada, pero por primera vez en mucho tiempo, la opinión de los demás no tenía poder sobre ella. Había venido por sí misma, por Sam, y esa era la única validación que necesitaba. Su serenidad era su escudo y su arma, una fuerza pasiva que era mucho más potente que cualquier agresión directa. Estaba redefiniendo las reglas del juego sin pronunciar una sola palabra. Cole finalmente recuperó parte de su compostura, pero la arrogancia había sido reemplazada por una mezcla tóxica de ira y confusión. ¿Cómo se atrevía Casey a hacerle esto? A robarle el protagonismo en su propia fiesta, a desafiarlo de una manera tan pública y silenciosa? Se sintió expuesto, ridiculizado, y su primer instinto fue reafirmar su dominio. Quería caminar hacia Casey, decir algo mordaz, ponerle en su lugar y restaurar el orden de su universo. Pero algo lo detuvo. Una extraña sensación, parecida al miedo, le impidió moverse. Se dio cuenta de que cualquier acción que tomara en ese momento solo serviría para magnificar su propia pequeñez frente a la grandeza silenciosa de Casey. Estaba atrapado en una jaula de su propia construcción. Para Casey, el momento no era un triunfo sobre los demás, sino sobre sus propios miedos. Al llegar al centro del salón, se detuvo y observó a su alrededor, no con desafío, sino con una curiosidad tranquila. Veía las máscaras de la alta sociedad, las sonrisas forzadas, la riqueza que intentaba desesperadamente llenar vacíos internos. Y no sintió envidia ni rencor, sintió una especie de compasión. Comprendió que estas personas, con todo su poder y dinero, estaban tan atrapadas como ella lo había estado en su invisibilidad. Estaban prisioneros de sus propias expectativas y apariencias. En ese instante, Casey se sintió verdaderamente libre. Había cruzado un umbral invisible y, al hacerlo, había encontrado una perspectiva que transformaría su vida para siempre, mucho más allá de esa noche. El verdadero punto de inflexión de la noche no ocurrió entre las paredes del opulento salón, sino afuera, en la arena de rodeo, construida para el entretenimiento de los invitados. Como parte del espectáculo de caridad, se exhibían los toros de rodeo más premiados de la región. Uno de ellos, una bestia magnífica llamada Diablo, se agitó repentinamente en su corral. Un ruido metálico, un descuido de un trabajador, desató el pánico en el animal, que embistió contra la cerca con una furia aterradora. El caos se apoderó de la zona. Los vaqueros profesionales, hombres curtidos en 1000 rodeos, intentaron controlarlo, pero sus gritos y lazos solo aumentaban la furia de la bestia. El público de élite observaba desde una distancia, segura, entre gritos de susto y la emoción morbosa del peligro. Mientras el pánico crecía, Casey, que había salido a tomar un poco de aire fresco, observó la escena con una calma que contrastaba con el alboroto general. No veía a una bestia enfurecida, veía a un animal asustado. Conocía a Diablo, le había visto nacer y crecer, le había alimentado en silencio muchas mañanas antes de que el resto del rancho despertara. Sin que nadie se lo pidiera y movida por un instinto protector, Casey se
Deslizó entre la multitud y saltó la valla de seguridad, ignorando las advertencias. El gesto fue tan inesperado que todos, incluido Cole, que había salido para supervisar la crisis, se quedaron helados. La figura elegante que había cautivado el salón ahora se dirigía directamente hacia el peligro. Cole observó con el corazón en un puño, una mezcla de terror e incredulidad. ¿Qué demonios creía Casey que estaba haciendo? Era un suicidio. Su primer impulso fue gritar que se detuviera, pero la voz se le quedó atrapada en la garganta. Vio cómo Casey se acercaba lentamente al toro, sin cuerdas, sin armas, solo con las manos vacías y una postura tranquila. No había arrogancia en sus movimientos, solo un profundo respeto por el animal. Comenzó a hablarle en un tono bajo y constante, una melodía suave que se elevaba por encima de los gritos de la multitud. Eran sonidos familiares para el toro, los mismos que había oído desde que era un ternero. El animal, aunque todavía tenso, dejó de embestir y giró su enorme cabeza hacia la fuente de esa calma. La multitud enmudeció. El espectáculo de la fuerza bruta de los vaqueros había fracasado, pero ahora presenciaban algo mucho más poderoso, un acto de conexión pura. Casey continuó acercándose, sin romper el contacto visual, susurrando palabras tranquilizadoras. Extendió una mano lentamente, no para dominar, sino para ofrecer consuelo. El toro resopló, el vapor saliendo de sus fosas nasales, pero no se movió. Finalmente, Casey posó su mano en el enorme cuello del animal. No hubo más furia, solo el temblor de un miedo que comenzaba a disiparse. El silencio en la arena era absoluto, roto solo por el suave murmullo de Casey y la respiración pesada del toro. Todos los presentes, desde el peón más humilde hasta el inversor más rico, estaban presenciando un milagro de empatía. El momento culminó cuando Casey, con la misma serenidad, guió al toro de vuelta a su corral, como si estuviera paseando a un perro manso. Una vez que la puerta se cerró de forma segura, Casey se dio la vuelta para enfrentarse a la multitud silenciosa. No había orgullo en su rostro, solo el alivio de haber evitado una tragedia. Pero para los demás, la percepción había cambiado irrevocablemente. Ya no era solo un Emplid con un bonito traje, era un héroe, una persona de una valentía y sabiduría insondables. La demostración de fuerza tranquila de Casey había eclipsado por completo la exhibición de riqueza y poder de Cole. Sin buscarlo, Casey había revelado lo que era la verdadera maestría, y no tenía nada que ver con el dinero o el estatus. Cole sintió una punzada de humillación tan aguda que le robó el aliento. Él, el dueño de todo aquello, se había quedado paralizado por el miedo, mientras que la persona a la que había intentado ridiculizar había resuelto la crisis con una gracia que él nunca podría aspirar a tener. La admiración en los rostros de sus invitados no era para él, el anfitrión, sino para Casey. En ese instante, su broma, cruel, se le devolvió como un boomerang envenenado. Se sintió pequeño, fraudulento, un rey desnudo en su propio castillo. La imagen de Casey calmando a la bestia se grabó en su mente, no como un acto de un empleado, sino como el de un ser superior, alguien que poseía una forma de poder que él ni siquiera entendía. El regreso de Casey al área de la fiesta fue recibido con un respeto sobrecogedor. Nadie sabía qué decir. Los mismos que antes le miraban con desdén ahora bajaban la mirada, avergonzados. Casey simplemente asintió, retomando su compostura como si nada extraordinario hubiera sucedido, y se dirigió hacia un rincón tranquilo, buscando escapar del centro de atención que no había pedido. Pero era demasiado tarde. La dinámica de la noche había cambiado para siempre. Casey había llegado como una invitada no decía die y se había convertido en la leyenda de la velada. La fiesta de Cole continuaría, pero su propósito original se había hecho añicos. Ahora, el único tema de conversación era la increíble hazaña de la persona que nadie había visto venir. Incapaz de soportar las miradas y los susurros cargados de admiración hacia Casey, Cole se retiró de la fiesta. Necesitaba escapar, procesar el torbellino de emociones que lo consumía. La humillación era un sabor amargo en su boca,
Pero debajo de ella, algo más profundo se agitaba, una curiosidad ineludible. ¿Quién era realmente Casey Morgan? ¿Cómo podía una persona que él había catalogado como insignificante poseer tal grado de coraje y calma? Caminó sin rumbo por los terrenos del rancho, la música y las risas de la fiesta desvaneciéndose detrás de él. Sus pasos lo llevaron instintivamente hacia los establos, el único lugar en el rancho que ofrecía un silencio genuino, un refugio lejos de la farsa que él mismo había orquestado. Encontró a Casey en el silencio del establo, acariciando suavemente el hocico de un viejo caballo. La luz de la luna se filtraba a través de las vigas de madera, creando un aura casi sagrada alrededor de su figura. Casey no pareció sorprendida por su llegada. Simplemente levantó la vista y sus ojos se encontraron en una quietud cargada de significado. No había acusación ni triunfo en la mirada de Casey, solo una profunda y agotada calma. Cole se detuvo a unos metros de distancia, sintiéndose como un intruso en un santuario. Por primera vez en su vida adulta, no sabía qué decir. Las palabras, su herramienta habitual de dominio y control, le fallaron por completo. El poder había cambiado de manos, no a través de una lucha, sino de una rendición silenciosa. El aire entre ellos estaba denso, con todo lo no dicho. Cole quería exigir una explicación, preguntar por qué le había avergonzado, pero las palabras sonaban vacías y petulantes, incluso en su propia mente. Se dio cuenta de que él era el único que se sentía avergonzado. Casey simplemente había sido fiel a sí mismo. Abrió la boca para hablar, pero solo un suspiro tembloroso escapó. Era el sonido de su armadura, agrietándose. Casey, al percibir su lucha, se apartó del caballo y se apoyó contra un poste de madera, cruzando los brazos. No era una postura defensiva, sino de espera. Le estaba concediendo a Cole el espacio para encontrar sus palabras, un acto de generosidad que él no merecía y que lo desarmó aún más. ¿Por qué?, logró articular finalmente Cole, su voz apenas un susurro. La pregunta era ambigua. ¿Por qué habías venido? ¿Por qué hiciste lo del toro? Casey entendió todas las preguntas no, formuladas en esa única palabra. Se tomó un momento antes de responder, su mirada fija en la de Cole. «Porque me lo debía a mí misma», dijo Casey con una simplicidad que era más cortante que cualquier acusación. «Y porque mi Ishe me ve como alguien capaz de cualquier cosa. Decidí creerle». La mención de Sam introdujo una nueva dimensión en la conversación, una de amor y responsabilidad que Cole apenas podía comprender. Su mundo de transacciones y beneficios no tenía lugar para motivaciones tan puras. La respuesta de Casey no le dio a Cole el consuelo ni la confrontación que esperaba. En cambio, le dejó aún más perdido. Se pasó una mano por el pelo, un gesto de frustración y desesperación. «Has puesto todo mi mundo patas arriba esta noche», admitió, la amargura tiñendo su voz. Casey ladeó la cabeza, su expresión insondable. «Tal vez tu mundo necesitaba ser puesto patas arriba, Cole. Tal vez estabas mirando las cosas desde el ángulo equivocado». La verdad en esas palabras era tan innegable que a Cole le dolió físicamente. Siempre había visto a los demás desde arriba, desde su pedestal de riqueza y poder. Nunca se le ocurrió que la vista desde abajo pudiera ser más clara, más real. El silencio volvió a instalarse, pero esta vez era diferente. Ya no estaba cargado de tensión, sino de una incipiente introspección. Cole miró a su alrededor, al establo que había pertenecido a su familia durante generaciones. Olía a heno, a cuero y a trabajo honesto, olores que él siempre había asociado con la clase trabajadora, con la gente que servía a sus intereses. Pero en ese momento, bajo la mirada tranquila de Casey, se dio cuenta de que ese era el verdadero corazón del rancho. Él era solo el propietario del título, el guardián temporal. La verdadera alma del lugar residía en personas como Casey, personas que entendían el lenguaje de la tierra y sus criaturas de una manera que él nunca podría. Finalmente, Cole dio un paso adelante, acortando la distancia entre ellos. La arrogancia se había evaporado por completo, dejando tras de sí una vulnerabilidad cruda y desnuda. «No sé quién eres»,
confesó, y era la declaración más honesta que había hecho en años. Pero quiero saberlo. No era una orden ni una demanda. Era una petición, una súplica. Casey lo miró durante un largo momento, evaluando la sinceridad en sus ojos. Vio a un hombre perdido, un niño asustado en el cuerpo de un rey, y en ese instante, la dinámica entre ellos cambió por última vez. Casey ya no era solo una empleada. Se había convertido en la única persona que podía guiar a Cole fuera de la oscuridad que él mismo había creado. En la santidad del establo, Casey decidió compartir una parte de su mundo con Cole. Habló de su vida, no con autocompasión, sino con la franqueza de quien ha aceptado sus cicatrices. Describió la pérdida de su pareja en un accidente en el rancho, el dolor sordo que nunca desaparecía del todo, y el terror que sintió al enfrentarse a la crianza de Sam en soledad. Explicó cómo el diagnóstico de la sordera de su hija no fue una tragedia, sino un llamado a aprender una nueva forma de comunicación, un lenguaje de paciencia, observación y amor incondicional. Cada palabra pintaba un cuadro de resiliencia, de encontrar fuerza en la adversidad y de construir un universo de amor para proteger a Sam del juicio y la indiferencia del mundo exterior. Cole escuchaba, absorto. La historia de Casey era un universo paralelo al suyo, un mundo de pérdidas reales y victorias silenciosas que hacían que sus propios problemas parecieran triviales y autoindulgentes. Se sintió avergonzado de su riqueza, de su poder, de la facilidad con la que había juzgado a una persona que había navegado por tormentas que él ni siquiera podía imaginar. La vida de Casey tenía un propósito, un ancla, el amor por su hija. Cole se dio cuenta de que él no tenía nada parecido. Su vida estaba anclada en el estatus, en la aprobación de extraños, en un legado que sentía más como una carga que como una bendición. La confesión de Casey no solo le reveló la profundidad de él, sino también el vacío abismal de su propia existencia, impulsado por una necesidad repentina de ser visto, de ser comprendido. Cole comenzó a hablar. Su voz era vacilante al principio, las palabras tropezando unas con otras. Confesó la inmensa soledad de su infancia, criado por niñeras y tutores, mientras su padre construía el imperio que él ahora heredaba. Habló de la presión constante de estar a la altura de un apellido legendario, un fantasma que lo seguía a todas partes. Admitió que su arrogancia era un disfraz, una armadura cuidadosamente construida para ocultar un miedo paralizante al fracaso, al juicio, a que la gente descubriera que no era el genio de los negocios que todos creían, sino un impostor que luchaba por mantener la cabeza fuera del agua. Casey escuchó sin interrumpir. Su presencia era un bálsamo para las heridas que Cole exponía por primera vez. No había juicio en sus ojos, solo una empatía tranquila que le dio a Cole el coraje para continuar. Él confesó cómo había aprendido a tratar a las personas como objetos desechables para evitar el dolor del abandono, una lección aprendida de un padre que siempre estaba demasiado ocupado para él. Admitió que la broma cruel de la invitación no nació de la malicia pura, sino de una envidia retorcida. Envidia de la aparente simplicidad y autenticidad de la vida de Casey, algo que él, con todo su dinero, nunca podría comprar. Era la confesión de un hombre que se daba cuenta de que había pasado toda su vida persiguiendo las cosas equivocadas. En esa cruda honestidad, las barreras entre ellos se disolvieron por completo. Ya no eran el terrateniente y la empleade. Eran dos almas desnudas, cada una reflejando las grietas y fracturas de la otra. Casey vio en Cole no a un tirano, sino a un hombre prisionero de su propio legado. Y Cole vio en Casey no a una víctima, sino a la personificación de la fuerza y la integridad que él anhelaba desesperadamente. En el silencio que siguió a sus confesiones, se forjó una conexión inesperada, no romántica, sino algo mucho más profundo, un reconocimiento mutuo de su humanidad compartida, con todas sus imperfecciones y su potencial de redención. Era un momento de gracia, en medio de la oscuridad. Cole sintió como si un peso monumental le hubiera sido quitado de los hombros. Respiró hondo, el aire del establo llenando sus pulmones con una claridad que no había sentido en años. Miró a Casey,
y por primera vez le vio de verdad, no como una empleada, no como un héroe, sino como una igual, una persona que, a pesar de haber sido tratada con desprecio, le había ofrecido un regalo invaluable, la oportunidad de enfrentarse a sí mismo. Sabía que las disculpas no eran suficientes, las palabras eran baratas. Lo que se necesitaba ahora eran acciones, un cambio tangible que demostrara que su confesión no era solo un momento de debilidad, sino el comienzo de una verdadera transformación. Gracias, dijo Cole, y la palabra estaba cargada de un significado que iba mucho más allá de la cortesía. Era una expresión de gratitud por haberle mostrado un camino diferente, por haberle obligado a salir de su torre de marfil. Casey simplemente asintió, aceptando la gratitud con la misma gracia con la que había aceptado la ofensa. Sabía que el viaje de Cole apenas comenzaba y que estaría lleno de obstáculos, pero también vio en sus ojos una chispa de determinación, genuina. En ese momento, en la quietud del establo, se plantó una semilla. Nadie sabía si florecería, pero por primera vez en mucho tiempo, en el árido paisaje del rancho Riley, había una posibilidad de crecimiento. Impulsado por una nueva y abrumadora claridad, Cole supo exactamente lo que tenía que hacer. Dejó a Casey en el establo, no con una orden, sino con una mirada que prometía acción, y caminó de regreso a la fiesta. Su paso era firme, su propósito inquebrantable. La música y la charla aún llenaban el aire, pero para él sonaban huecas y distantes. Atravesó la multitud, ignorando los intentos de sus invitados por llamar su atención. Sus ojos estaban fijos en el escenario donde una banda tocaba. Se acercó al director de la banda, le susurró algo al oído, y momentos después, la música se detuvo abruptamente, dejando un silencio expectante en su lugar. Cole tomó el micrófono. «Buenas noches», comenzó, su voz resonando en todo el salón. Todas las cabezas se giraron hacia él, esperando un anuncio, un brindis. «Les pido su atención por un momento. Esta noche, organicé esta fiesta como una celebración de nuestro éxito, pero he llegado a darme cuenta de que he sido un fraude». Un murmullo de confusión recorrió la sala. Cole hizo una pausa, reuniendo el coraje para exponer su alma. «He medido el éxito en acres y dólares, y he tratado a las personas que trabajan esta tierra, las personas que son el verdadero corazón de este lugar, con una indiferencia y un desprecio imperdonables. Esta noche cometí un acto de una crueldad particular», continuó, su voz firme a pesar del temblor de sus manos. «Invité a una de las personas más valiosas de este rancho, Casey Morgan, no como un gesto de respeto, sino como una broma. Mi intención era humillarle, usarle para mi propio entretenimiento egoísta». La confesión pública fue como una explosión en el silencio. Los rostros de los invitados mostraban una gama de emociones: shock, incomodidad, algunos incluso una pizca de culpabilidad por haber sido cómplices silenciosos de su cultura de arrogancia. Cole no se detuvo, pero Casey, con una dignidad y una valentía que yo solo puedo soñar con poseer, no solo aceptó mi despreciable invitación, sino que esta noche nos ha enseñado a todos una lección sobre lo que realmente significa la fuerza y el carácter. Los ojos de Cole buscaron a Casey, que había entrado discretamente en el salón y observaba desde el fondo. «Casey, te pido perdón, no aquí, como un espectáculo, sino desde lo más profundo de mi ser. Mi comportamiento fue inexcusable». Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara. «Pero las disculpas no son suficientes. Por eso, quiero hacer un segundo anuncio». La tensión en la sala era palpable. «A partir de mañana, quiero que Casey Morgan acepte la posición de capataz general del rancho Riley. No como un regalo, sino porque no hay nadie más calificado, nadie que entienda mejor esta tierra y su gente, para liderarnos hacia el futuro». La oferta dejó a todos boquiabiertos. No era solo una promoción, era una transferencia de poder simbólica y real. Era un acto de humildad sin precedentes por parte de un hombre conocido por su ego indomable. Cole colocó el micrófono de nuevo en su soporte, su corazón latiendo con fuerza. Se sentía completamente expuesto, vulnerable, pero también extrañamente liberado. Había derribado su propia estatua. Había confesado sus pecados frente a su corte.
y en lugar de sentirse débil, se sentía más fuerte que nunca. Su mirada permaneció fija en Casey, esperando una respuesta, sabiendo que el futuro del rancho y el suyo propio dependían de esa decisión. Casey, de pie en el fondo de la sala, sintió el peso de cientos de miradas. El gesto de Cole era abrumador, público, casi violento en su sinceridad. Una parte de sí quería rechazarlo, huir de la atención y volver a la seguridad de su vida tranquila, pero vio la desesperada esperanza en los ojos de Cole y pensó en Sam, en el mundo que quería construir para su hija, un mundo donde la dignidad y la competencia fueran reconocidas por encima del estatus. Lentamente, Casey asintió. No fue un gesto de triunfo, sino de aceptación solemne. Un murmullo de alivio y asombro recorrió el salón. La revolución silenciosa había culminado. La fiesta terminó poco después, pero nadie se fue de la misma manera en que llegó. La atmósfera de celebración superficial había sido reemplazada por una de profunda reflexión. Cole había cometido un suicidio social, exponiendo sus peores facetas, pero al hacerlo, había dado el primer paso hacia su redención. Había arriesgado su reputación para hacer lo correcto, un acto que resonó mucho más fuerte que cualquier transacción comercial. Esa noche, el arrogante ranchero no solo se disculpó, comenzó el arduo proceso de reconstruirse a sí mismo desde las cenizas de su propio ego, con la guía inesperada de la persona a la que una vez había intentado destruir. Al día siguiente, el sol de Texas se levantó sobre un rancho transformado. La noticia del nombramiento de Casey se extendió como la pólvora entre los trabajadores. Hubo escepticismo, por supuesto, pero también una corriente subterránea de esperanza. Casey asumió su nuevo rol no con autoridad, sino con responsabilidad. Su primera acción no fue dar órdenes, sino escuchar. Pasó días reuniéndose con los vaqueros, los mecánicos, el personal de cocina, entendiendo sus necesidades, sus frustraciones y sus ideas. Por primera vez, los trabajadores del rancho Riley sentían que tenían una voz, que no eran solo engranajes de una máquina, sino una comunidad. La presencia de Casey en la oficina principal cambió la dinámica del poder para siempre. Cole, por su parte, se mantuvo al margen, observando y aprendiendo. Fue un acto de contrición y una lección de humildad. Se despojó de su traje de negocios y comenzó a pasar tiempo en los campos, aprendiendo de los vaqueros el trabajo que nunca se había molestado en entender. Descubrió el esfuerzo físico, la conexión con los animales, la sabiduría del trabajo manual. Fue un proceso arduo y a menudo humillante, pero cada día se despojaba de una capa más de su antigua arrogancia. Comenzó a ver el rancho no como una fuente de ingresos, sino como un organismo vivo del que él era responsable. Su transformación no fue rápida ni fácil, pero fue real. La relación entre Cole y Casey se redefinió en un territorio nuevo y desconocido. No había rastro de su antigua dinámica. Ahora eran socios, trabajando hacia un objetivo común. Sus reuniones estaban llenas de un respeto cauteloso que poco a poco se convirtió en una confianza genuina. Casey aportaba la sabiduría práctica y la empatía. Cole, su conocimiento del mundo de los negocios, ahora atemperado por una nueva perspectiva. Juntos, comenzaron a implementar cambios que mejoraron no solo la productividad del rancho, sino también la calidad de vida de sus empleados. Crearon un pequeño fondo para becas educativas para los hijos de los trabajadores, inspirado en Sam. Sam se convirtió en una presencia frecuente en el rancho, no como el hijo de un empleado, sino como parte de la familia extendida. Cole, torpe al principio, aprendió a comunicarse con ella, no con lástima, sino con un interés genuino. Descubrió en la silenciosa observación de Sam una forma de sabiduría que le recordaba a la de Casey. Pasar tiempo con Casey y Sam le mostró a Cole un modelo de familia y de amor que nunca había conocido. No había romance entre Cole y Casey. Su vínculo era más complejo, forjado en el fuego de la humillación, la confesión y el perdón. Era una alianza de dos almas que se estaban curando mutuamente. Sin embargo, el camino no estuvo exento de dificultades. La élite texana que había presenciado la confesión de Cole
lo trató con una mezcla de desprecio y desconfianza. Muchos de sus antiguos socios comerciales se distanciaron, viendo su nueva filosofía como una debilidad. El rancho enfrentó dificultades financieras y la presión sobre Cole y Casey fue inmensa. Hubo momentos de duda, discusiones acaloradas y el temor de que su nuevo enfoque idealista los llevara a la ruina. Tuvieron que luchar no solo contra sus propios demonios, sino también contra un mundo que no estaba preparado para su nueva visión. Su alianza fue puesta a prueba una y otra vez. Una tarde, mientras observaban la puesta de sol sobre los pastos, Cole se volvió hacia Casey. A veces pienso que vamos a fracasar, admitió. La vulnerabilidad de vuelta en su voz. Casey no ofreció falsas seguridades. Tal vez lo hagamos, según las viejas reglas, respondió. Pero ya no jugamos ese juego. Nuestro éxito no se mide en la cuenta bancaria, Cole. Se mide en esto. Hizo un gesto hacia los campos, hacia las luces de las casas de los trabajadores, hacia la paz que ahora reinaba en el rancho. Se mide en la dignidad que hemos restaurado. Y en eso ya hemos ganado. Cole asintió, una pequeña sonrisa formándose en sus labios. La historia del rancho. Riley no concluyó con un final de cuento de hadas, donde todos los problemas desaparecieron. No se convirtió en el rancho más rentable de Texas, y Cole y Casey no se enamoraron en el sentido convencional. Su final fue más silencioso, más real y mucho más impactante. Fue la historia de dos personas que encontraron una forma de redención en el lugar más inesperado. Juntos, continuaron navegando por los desafíos, construyendo algo nuevo sobre las ruinas del pasado. Su legado no sería de riqueza legendaria, sino de una valiente humanidad, demostrando que la verdadera fuerza no reside en el poder que se ejerce sobre los demás, sino en la humildad de reconocer el valor en cada ser humano.